Hola, muy buenas a todos. Soy Amelia Guadalupe, profesora de la asignatura de Fisiología del Ejercicio y este es el primero de una serie de vídeos que van a estar relacionados con el tema 12, ejercicios en condiciones especiales. Es un tema bastante denso, entonces lo vamos a dividir en varios vídeos para facilitar pues un poco el estudio y el poder seguir el tema con suficiente atención. De todas maneras, pues recordarles que aparte de aquí en estos vídeos, pues estamos disponibles en el foro para que ustedes puedan, como alumnos de la asignatura, pues hacer las preguntas que consideren. Estos son los diferentes puntos que vamos a ver en este tema. Y vamos a comenzar viendo los mecanismos de regulación de temperatura corporal. Después vamos a ver qué es lo que pasa con el ejercicio en ambiente caluroso, en ambiente frío, cómo nos aclimatamos también al ambiente caluroso y al ambiente frío y qué es lo que tengo que hacer si quiero que mi atleta o yo mismo como deportista hacer alguna competición en una situación climatológica de frío o de calor, que es lo que tendríamos que hacer, como aclimatarnos a ello. Y después pues nos vamos a ir a los últimos puntos, que son otras situaciones como es el ambiente hipovárico, hiperbárico, microgravedad y finalmente pues hablaremos de ambiente contaminado. Este primer vídeo lo vamos a dedicar a los primeros puntos, que es la aclimatación, el calor y el ejercicio en ambiente caluroso. En este sentido, pues decir que el calor corporal también es un balance entre lo que ganamos de calor y lo que perdemos de calor. Los humanos somos homeotérmicos. Esa palabreja lo que quiere decir es que mantenemos la temperatura interna corporal. Ahora también vamos a hablar de los conceptos de conceptos que son importantes, como son, por ejemplo, la temperatura central, ¿vale? O la temperatura periférica. Pero para empezar, pues decir que somos homeotérmicos, que mantenemos la temperatura interna constante a lo largo de casi toda la vida. Esta temperatura puede variar, hay fluctuaciones según pues la época del año en la que nos encontremos, si es verano, si es invierno o durante el mismo día, las 24 horas del día, puede variar un poquito, pero esas variaciones no suelen ser superiores a 1 grado centígrado. Eh, pero en situaciones en las que estamos realizando ejercicio intenso además prolongado, en una situación patológica de enfermedad o en condiciones extremas climatológicas de calor y de frío, pues esas temperaturas corporales se van a desviar en un rango que el intervalo, ese rango normal, se encuentra entre 36,1 y 37,8 grados. ¿Vale? Normalmente siempre nuestra temperatura central, nuestra temperatura interna, se encuentra en ese rango de valores. Por encima o por debajo de esto ya empezamos a tener problemas. Por ejemplo, si la producción de calor supera a la pérdida de calor, nuestra temperatura se va a elevar, ¿no? Las formas que existen de ganar calor, pues son a través del calor que generamos a través del metabolismo y a través de el calor que recibimos del medio ambiente. ¿Y cuáles son los mecanismos por los cuales pierdo calor? Pues principalmente a través de la liberación al ambiente. Ahora vamos a ver los mecanismos mediante los cuales se transfiere calor al ambiente y estos son 4 principalmente: radiación, conducción, convección y evaporación. Pero también podemos recibir calor por esos mismos mecanismos. Vamos a verlo con un poco más de detalle, esas formas de transferencia de calor.
Y la primera de ellas sería el primer mecanismo, que es el que vemos en la imagen, es la conducción. Se define como el contacto molecular directo con un objeto. Es el mismo mecanismo que ustedes tienen, por ejemplo, en las vitrocerámicas de casa, las que se llaman de inducción, ¿no? Es el contacto directo entre superficies. Entonces, aquí en la imagen es este mecanismo de aquí, y el calor que se produce en las partes profundas del cuerpo, en este caso en la contracción muscular, porque estamos haciendo ejercicio y el metabolismo, recordar que es un proceso ineficiente que genera calor, pues ese calor es transferido por contacto directo a lo largo de todas las estructuras y los tejidos, desde el músculo hasta la superficie corporal, ¿vale? Hasta la piel, donde es liberado o puede ser barrido a través de otro de los mecanismos, que es el que vamos a seguir viendo ahora. Y aquí pues surge una primera pregunta, ¿no? ¿Qué efecto puede tener la ropa sobre la pérdida de calor por conducción, ¿no? Si me abrigo más o si me pongo más ropa, menos ropa, ¿qué efecto va a tener esto por conducción? Pues bueno, si lo pensáis un poco, al ponernos ropa, pues disminuye considerablemente la pérdida de calor por conducción, ¿vale? Porque estaríamos tapando esa superficie, esa superficie de contacto por la cual se puede liberar el calor. Con lo cual, la ropa, pues lo mínima necesaria, en un ambiente caluroso, por supuesto, lo mínimamente necesaria, que nos permita protegernos también de las radiaciones solares, y además pues que sea lo más transpirable posible para favorecer esa conducción de calor pues al medio ambiente. El segundo mecanismo que nos facilita la transferencia de calor es la convección. La convección supone esa transferencia de calor desde un lugar a otro por el movimiento de un gas o de un líquido a través de la superficie calentada, ¿vale? Este mecanismo es el que veis en esta flecha que os estoy señalando ahora en la imagen, pero quizás con los ejemplos se ve más claro, aunque voy a intentar poner algún ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo que estamos sentados, nosotros no somos conscientes de ello, pero el aire que nos rodea está en movimiento. Cuando circula a nuestro alrededor el aire, se crea una corriente de aire y pasa sobre nuestra piel, barre, ¿vale?, las moléculas de aire que ya se han calentado por aquí, ¿vale?, y que les ha llegado el calor pues por conducción en este caso, ¿no? Entonces, un poco de lógica por lo que les estoy contando. Cuanto mayor es el movimiento del aire o del líquido, por ejemplo, si estamos dentro del agua, mayor va a ser el ritmo de eliminación del calor por convección, ¿vale? Pues eso ahora se está hablando mucho de cuánto de buenas son las corrientes de aire y la ventilación, sobre todo, pues para disminuir el grado de carga viral que puede haber y de posibles infecciones por COVID-19, pues decir que el principal efecto que tiene en nosotros es la convección, ¿vale? Ese aire que va a tocar nuestra piel, pues va a barrer todas las moléculas que están en la superficie de la piel, tanto las moléculas que se han calentado como las posibles moléculas de carga viral que tengamos. Muy bien, el tercer mecanismo que debemos de conocer sería la radiación, ¿vale? Que quizás es un poco difícil de ver como tal, es el calor que se libera por rayos infrarrojos, y como nosotros no los vemos, pues es difícil de detectarlo, ¿vale? Son un tipo de ondas electromagnéticas. Y de hecho es uno de los principales mecanismos por los cuales el cuerpo humano recibe muchísimo calor, ¿vale?
Quizás es mejor verlo también por un ejemplo, ¿vale? Cuando ustedes intentan entrar al INEF, lo primero que hacen en la actualidad es hacerle una foto de este tipo para poder pasar, ¿vale? Esta foto no es otra cosa que una termografía, que es una cámara que es capaz de detectar las ondas electromagnéticas infrarrojas que ustedes están generando en ese momento, y nos da información no solamente sobre el calor de la superficie de la piel, sino que también nos puede dar información muy valiosa sobre zonas concretas y específicas donde se vayan acumulando esas radiaciones infrarrojas, ¿vale? Aquí en la imagen lo que tenemos es una foto de la parte anterior y de la parte posterior del cuerpo. Entiendo que tiene la menor cantidad de ropa posible. Yo creo que solamente tiene, pues a lo mejor un bañador pequeñito por aquí. Y esta persona ha hecho ejercicio a 75% de humedad y en un ambiente caluroso, ¿vale? A 30 grados. Pues fijaros, si os fijáis en la escala de intensidad del color que estamos observando, que no es otra cosa que intensidad de calor irradiado, pues a un color más azulado o más púrpura en este caso, que se acumula, fíjense, sobre todo en las extremidades, en el tronco y extremidades, no extremidades, sino en el tronco y en la cabeza, en la parte anterior del cuerpo y en espalda y tronco también, en parte posterior del cuerpo, pues por ahí es por donde hay una mayor liberación de calor por radiación. Recordar aquí que de toda la superficie corporal, lo más importante es la temperatura corporal central, es decir, la temperatura del interior del cuerpo donde se encuentran los órganos vitales, ¿vale? Donde se encuentra los órganos vitales son el cerebro, ¿vale? El corazón y los pulmones, ¿vale? O sea que toda esta parte de aquí que estoy señalando sería la temperatura central, que es lo que debemos de vigilar con un especial cuidado, y además tenemos que diferenciar entre lo que es la temperatura de la superficie de la piel y lo que puede estar ocurriendo a nivel de temperatura central. Muy bien, pues el último mecanismo que vamos a ver y que es fundamental en el ejercicio es la evaporación, lo que habitualmente llamamos sudoración, ¿vale? Pero no se trata solamente de sudar, ¿vale? Se trata de la transferencia de líquido a gas, es decir, no solo sudar, sino en la evaporación de ese sudor, ¿vale? Normalmente el calor que se pierde, la transferencia el intercambio de calor que existe por sudoración es de alrededor de unas 580 kilocalorías por litro de sudor. Un poco profundizando más en la evaporación, porque como os digo, tiene una importancia especial durante el ejercicio, pues a medida que aumenta la temperatura del cuerpo, también aumenta la temperatura, la producción de sudor, perdón. Y cuando llega a la superficie de la piel, si las condiciones ambientales son buenas, pues se evapora. Supone un 80% de la pérdida del calor durante el ejercicio, pero no tanto, muchísimo menos, de hecho, un 20% en el reposo. O sea que no es lo mismo los mecanismos de regulación de la temperatura durante el ejercicio que durante el reposo. Además, pues tenemos un 10% de pérdida del calor, que es una pérdida que se denomina pérdida de agua no percibida. ¿Qué es esa pérdida? Pues es esa parte de la evaporación que se produce sin que seamos conscientes de ello. Por ejemplo, cuando ponemos en contacto nuestros fluidos corporales con el ambiente externo, como por ejemplo en los pulmones, en la mucosa, ¿vale? La mucosa, por ejemplo, la que reviste la boca, la que reviste la nariz, y además en la piel, ¿vale? Si existe
una cierta pérdida de agua inconsciente, que no nos damos cuenta de ello, solamente por el contacto de nuestras mucosas con el ambiente externo, ¿vale? ¿Por qué es tan importante la evaporación? Pues porque a través de una evaporación excesiva, de una sudoración y evaporación de ese sudor excesiva, pues podemos tener potenciales problemas por deshidratación, ¿vale? Y aquí ya hay que tener en cuenta y hay que empezar a grabar como algo importante que cuando perdemos entre un 1 y un 2% de nuestro peso corporal, por deshidratación, ¿vale? Por pérdida de fluidos corporales, el rendimiento se ve significativamente reducido. ¿Vale? O sea que cuando perdemos alrededor del 1 o 2% del peso corporal, el rendimiento empieza a verse afectado. Ahora vamos a ver el por qué. Y es importante que lo recordéis de cara a los ejercicios que estamos haciendo de hidratación. Bien, aquí tenemos un resumen de lo que hemos visto sobre los mecanismos más importantes de disipación del calor en situación de reposo o en situación de ejercicio. Y decir que durante el reposo en condiciones atmosféricas de calor, el mayor porcentaje de calor hemos dicho que es por radiación, es un 60%, o no sé si lo hemos dicho, si no lo remarco aquí, la radiación es un 60% del total en situación de reposo. De hecho, esto supone un ratio de intercambio de calor de entre 1,25 y 1,5 kilocalorías por minuto. Durante el ejercicio, sobre todo el ejercicio prolongado, a partir de los 40 minutos de ejercicio aproximadamente, el principal mecanismo va a ser la evaporación, que es un 80% del total, y ese ratio sube a 15 kilocalorías por minuto de intercambio de calor. Aquí tenéis de nuevo otra imagen que integra los diferentes mecanismos de equilibrio calórico del cuerpo humano con el ejercicio. Muy bien, pues otro factor ambiental importante para la gestión de la temperatura corporal que no hemos mencionado anteriormente es la humedad. La humedad hace referencia a la cantidad de vapor de agua que hay en el aire y hace que la sensación que tengamos de calor cambie. ¿Cómo funciona esto? Pues cuando la humedad es alta es más difícil que se evapore el sudor, que al fin y al cabo es un líquido que está principalmente compuesto por agua. Entonces, si ya hay mucho vapor en el agua, va a ser más difícil que seamos capaces de evaporar el sudor que estamos generando. Por ejemplo, pues imaginaros corriendo a través de una selva con un 90% de humedad, seguramente la imagen que todos tenemos en la cabeza es que tendríamos la ropa muy mojada y a priori podemos pensar que es porque estamos evaporando mucho, porque estamos sudando mucho. Sin embargo, si la ropa se moja es porque las gotas de sudor se están quedando acumuladas sobre la piel y no pueden evaporarse bien al ambiente, porque es muy húmedo y no está aceptando, no hay un gradiente de concentración que te permita liberar ese sudor que estás generando. Al final la ropa se moja, pero la evaporación no es buena y además nuestra sensación de estrés térmico es mayor todavía. Aquí un resumen de los puntos más importantes: temperatura estable entre 36,1 a 37,8 grados, los diferentes mecanismos por los que podemos transmitir calor al ambiente, los más importantes durante el ejercicio: evaporación, reposo, radiación, y finalmente pues decir que más humedad, menos evaporación. Muy bien, vamos a seguir con la respuesta fisiológica al ejercicio cuando se practica en un ambiente caluroso. Aquí hay que saber que la temperatura
durante el ejercicio puede superar los 40 grados, cuando hace calor además. Incluso podemos llegar a 42 grados en los músculos activos, en los que están contrayéndose. Y aunque sí que es verdad que pequeños aumentos de la temperatura pueden mejorar la eficiencia a nivel muscular, porque además por eso dedicamos parte de las sesiones a calentar, ¿no? Para aumentar la temperatura dentro del músculo, y porque los sistemas energéticos se hacen químicamente más eficaces con un pequeño aumento de la temperatura. Las reacciones químicas se aceleran, combustionan mejor con un aumento pequeño de la temperatura, ¿vale? Sin embargo, por encima de los 40 grados puede tener un efecto negativo en el sistema nervioso, y también podemos añadir más problemas a la hora de disipar ese exceso de calor. Por lo tanto, necesitamos de algún mecanismo de regulación central que nos ayude a regular nuestra temperatura. Nuestro regulador, nuestro termostato, es el hipotálamo, y ahora vamos a ver cómo funciona. El hipotálamo pues tiene efectos en termorreceptores tanto centrales como periféricos, y los efectores pues van a ser las glándulas sudoríparas, el músculo liso alrededor de las arteriolas, el músculo esquelético y las glándulas endocrinas. Vamos a ver cómo funciona esto en una situación de calor, ¿vale? Cuando estamos en una situación de hipertermia, aumenta nuestra temperatura interna y también aumenta la temperatura de la sangre, ¿vale? Estamos aquí, punto número 1, aumenta, estamos haciendo ejercicio en calor y aumenta la temperatura de la sangre y de los tejidos de nuestro medio interno, ¿vale? Este aumento es detectado por el hipotálamo, y lo que hace es, en respuesta, aumentar el riego sanguíneo de la piel para liberar calor a través de la piel por los mecanismos que hemos visto anteriormente, y por otro lado activa a las glándulas sudoríparas y estimula la producción de calor y eliminamos por tanto ese exceso de calor, ¿vale? O sea que aumenta temperatura, se detecta por hipotálamo, se lleva más sangre hacia la superficie, hacia la piel, para fomentar los mecanismos de disipación de calor, y se activan las glándulas sudoríparas. En una situación de hipotermia, cuando la temperatura baja considerablemente de esos 37 grados de media, de nuevo, las señales son detectadas por el hipotálamo de ese descenso de la temperatura de la sangre y de los tejidos, y en respuesta, pues va a funcionar. Esa respuesta que elabora el hipotálamo va a tener efecto en dos sitios principales. De nuevo, en la piel, ¿vale? Y aquí el efecto es el contrario. Lo que produce es una vasoconstricción para que disminuya el riego sanguíneo en esa zona y se pierda menos calor por los mecanismos de disipación de calor, ¿vale? Otro sitio de acción sería la musculatura esquelética, donde el hipotálamo lo que hace es activar el mecanismo de tiritar, ¿no? El shivering que tenéis aquí es tiritar, es temblar, que aumenta el metabolismo local y genera calor, porque la contracción muscular, recordar que genera calor. Muy bien, vamos a ver entonces cómo deberíamos de valorar la temperatura corporal. Para valorar la temperatura corporal, lo que necesitamos es medir la temperatura de la piel, por supuesto, pero también necesitamos medir la temperatura del núcleo interno y multiplicarla por dos coeficientes que indican que no tiene el mismo peso en la determinación final. O sea que la temperatura de la piel se multiplica por 0,4 y la temperatura central se multiplica por 0,6, con lo cual la temperatura central
tiene una ponderación mayor, tiene un peso mayor sobre lo que consideraríamos la temperatura del cuerpo, ¿vale? ¿Por qué se llama TR a la temperatura del core central? Pues porque si pensáis un poco cómo se suele medir la temperatura central, pues es a través del recto, temperatura rectal, entonces por eso tenéis ese TR, ¿vale? Para cuando aparezca en las siguientes diapositivas. Si se os ocurre alguna otra forma de medición de temperatura central, seguro que muchos deportistas a los que se les mide la temperatura corporal os lo agradecerían. Contenido calórico. Pues además es importante saber el contenido calórico de los tejidos del cuerpo de un atleta, y para eso hay que tener en cuenta dos factores principalmente: la temperatura y el peso corporal. La temperatura y el peso corporal, ¿vale? El calor específico medio que tienen los tejidos del cuerpo hay que multiplicar 0,83 kilocalorías por kilogramo de peso por grados centígrados, ¿vale? O sea que si multiplicamos por peso corporal y temperatura del cuerpo, tendríamos la capacidad de contenido calórico total de nuestro atleta, ¿vale? También es interesante a la hora de diseñar estrategias dietéticas. Vamos ahora con la respuesta fisiológica al ejercicio. Cuando hacemos ejercicio en ambiente caluroso, los músculos activos y la piel compiten por el suministro de sangre, el volumen sistólico desciende y siempre que disminuye el volumen sistólico y queramos mantener el gasto cardíaco, pues tenemos que hacerlo de la única manera posible, que es aumentando la frecuencia cardíaca. Vamos a ver esto un poco, a mí me gusta verlo de manera gráfica para que ustedes lo puedan seguir mejor. Si necesitan esta imagen, yo se la comparto sin ningún problema. Cuando hacemos ejercicio en ambiente caluroso, pues hay dos competidores principales que luchan uno contra el otro. Por un lado, aumentamos la demanda energética en el músculo que está metabólicamente activo y que se está contrayendo. Entonces está diciendo, oye, yo necesito una mayor cantidad de oxígeno aquí, necesito más sangre que me lleve más oxígeno para poder seguir manteniendo la intensidad de ejercicio. Pero es que además hace calor y parte de ese flujo sanguíneo y nuestro termostato central, que es el hipotálamo, está enviando señales para que parte del flujo sanguíneo, una parte importante del flujo sanguíneo, se vaya hacia la piel para liberar ese calor excesivo que estamos empezando a generar, ¿no? Entonces aquí pues hay una competición entre la musculatura y la piel, ¿no? Por el riego sanguíneo aumentado. Si yo aumento el riego sanguíneo en esas dos zonas y además le añado el hecho de que disminuye la volemia. ¿Por qué disminuye la volemia? Porque hay una deshidratación. ¿Vale? Siempre y cuando nuestras estrategias de hidratación no sean lo suficientemente adecuadas, pues también vamos a poder esperar una disminución del volumen de sangre. O sea que tenemos menos volumen de sangre y además está más disputado por dos de los tejidos, de los terrenos de nuestro cuerpo durante el ejercicio. Esto en última instancia lo que hace es que el retorno venoso, o sea, la cantidad de sangre que vuelve otra vez al corazón, sea menor porque hay una mayor acumulación aquí en todas estas zonas, y disminuye el volumen diastólico final, o sea que la sangre que vuelve otra vez al ventrículo derecho
es menos, ¿vale? Por todos estos mecanismos que les acabo de decir. Si tengo menos volumen diastólico final, también voy a tener un menor volumen sistólico, o sea que el corazón se ha llenado menos de sangre, con lo cual en la siguiente contracción va a ser capaz de eyectar una menor cantidad de sangre, con lo cual si disminuye el volumen sistólico y yo quiero mantener este mismo gasto cardíaco, es el mismo flujo sanguíneo para satisfacer la intensidad del ejercicio, la única opción que me queda para mantenerlo es aumentar la frecuencia cardíaca, ¿vale? En cuanto a la respuesta metabólica, como acabamos de comentar, un ambiente caluroso impone un estrés mayor sobre el sistema cardiovascular y una mayor producción de sudor por otro lado. Y todo esto al final pues es una mayor demanda de energía. Por tanto, el consumo de oxígeno cuando hacemos ejercicio a 32 grados, cuando lo comparamos con hacerlo a 20 grados, el consumo de oxígeno es mayor, ¿vale? Además hay un menor flujo de sangre hacia los músculos. Tenemos menos aporte de oxígeno hacia ese tejido, hacia los músculos, porque está compitiendo con la piel, y se fomenta el uso de otras vías, de vías energéticas anaeróbicas para seguir obteniendo ese ATP que necesitamos. Por ejemplo, la glucólisis. Entonces, al final lo que hacemos es gastar antes nuestras reservas de glucógeno y aumentamos la producción y la acumulación de lactato. Aquí se puede ver de forma resumida las respuestas al ejercicio en calor y en el frío, y empezamos por el consumo de oxígeno, como les acabo de comentar. Cuando comparamos el hacer ejercicio en el calor y ejercicio en el frío, de hecho, las mejores marcas, sobre todo de pruebas de distancia, se obtienen en días que son de ambiente frío, de ambientes templados, casi nunca, por no decir nunca, se observan las mejores marcas en una situación de calor atmosférico. Pero bueno, volviendo otra vez a la gráfica, pues a diferentes duraciones de series hechas a diferentes duraciones de ejercicio, pues en un ambiente cálido siempre el consumo de oxígeno es mayor. Además, para satisfacer ese gasto cardíaco aumentado con un volumen sistólico menor, lo que hacemos es aumentar la frecuencia cardíaca, ¿vale? Cuanto más dura el ejercicio, más aumenta la frecuencia cardíaca para mantener el gasto cardíaco, y esto es a lo que de nuevo llamamos el cardiovascular drift o deriva cardiovascular, ¿vale? Ese aumento sistemático de la frecuencia cardíaca para mantener el gasto cardíaco, en este caso por una situación de calor, acumulación de lactato mayor, pues porque empezamos a utilizar más glucógeno como vía energética, lo gastamos más y acumulamos una mayor cantidad de lactato en musculatura. En cuanto a fluidos corporales, como hemos comentado ya, aumenta la sudoración como mecanismo de disipación de calor, y al perder líquido por sudor disminuye la volemia y también perdemos minerales y electrolitos, fundamentalmente sodio, cloro y potasio. ¿Vale? Estos son los tres electrolitos fundamentales que perdemos por el sudor. Además, ese descenso del volumen de sangre estimula mecanismos hormonales que ya vimos en el tema 4, que son los mecanismos liberados por la aldosterona y la hormona antidiurética, que lo que van a hacer es tratar de minimizar las pérdidas de agua, reteniendo agua y sodio en los riñones.
Aquí un recuerdo de glándula sudorípara, pues importante que veáis que está inervada y que está al final es un control del hipotálamo. Es un control central que va a permitir pues una mayor o menor actividad de estas glándulas, que son básicamente tubos que liberan pues líquido intercelular principalmente al exterior a través de estos poros. Perfecto, pues aquí tenéis en la aclimatación al calor, perdón, en las diferencias entre personas entrenadas y desentrenadas. Pues fijaros que las concentraciones de potasio en el sudor de los sujetos entrenados y los no entrenados no es la misma durante el ejercicio, ¿vale? Cuando tanto hombres como mujeres desentrenados hacen ejercicio, pues pierden una cantidad de especialmente de sodio que es muy elevada, ¿vale? Y que el sudor tanto de hombres como de mujeres entrenados es más diluido, ¿vale? Pierden una menor cantidad de sodio principalmente, aunque también de cloro, con el entrenamiento. Fijaros que aquí la cantidad de potasio no tiene ningún efecto el estar más o menos entrenado, básicamente pues porque la concentración de potasio en el sudor es bastante menos, ¿vale? Los electrolitos más fundamentales serían el sodio y el cloro, que es lo que suelen componer las bebidas isotónicas que uno bebe durante el ejercicio, o deberían de contenerlos, ¿no? A veces es realmente divertido lo que incluyen, pero principalmente lo que tienen que incluir es sodio y cloro, lo que hace que tengan un sabor. Si solamente le pusiéramos sodio y cloro a una bebida isotónica, pues sabría fatal y sería muy difícil la palatabilidad, ¿no? El sabor sería muy incómodo y no lo podríamos tomar con los niveles que necesitaríamos. No nos sabría bien, vaya. Muy bien, vamos a continuar con el último, no, el tercer punto de este vídeo, que son los riesgos que tiene para la salud el hacer ejercicio en ambiente caluroso. ¿Cómo regulamos o qué es lo que va a pasar cuando la temperatura ambiental es superior a la temperatura de la piel? Pues vamos a empezar a captar, ¿vale? Recordar que estas cosas siempre van por gradientes, desde donde hay más hacia donde hay menos, ¿no? Entonces, si nuestra temperatura de la piel es menor que la de la temperatura del ambiente, pues vamos a captar calor por radiación, por convección a través del aire y por conducción, ¿vale? Si estamos tocando directamente el pavimento, aunque sea a través de la superficie de nuestras zapatillas, pues también estamos recibiendo calor por ahí. La evaporación se va a convertir entonces en la única vía de gestión del calor durante el ejercicio. Y además, si estamos en un ambiente con mucha humedad, la evaporación ya hemos dicho que es limitada. Entonces, pues, ¿qué problema puede haber ahí? Pues que nos puede llevar, además, si la sudoración es excesiva, nos puede llevar a la deshidratación, a una disminución del volumen de la volemia por una disminución del volumen plasmático y a un aumento de la temperatura corporal, teniendo en cuenta tanto la periférica como la de la temperatura central. Entonces, aquí tenemos un conflicto que puede desembocar en problemas, ¿no? en desequilibrios térmicos. ¿Qué variables afectan a la carga que tiene esas temperaturas calurosas? La temperatura del aire, por supuesto, la humedad, velocidad del aire, cuanto el aire está quieto, el proceso de liberación de calor
Por convección se disminuye muchísimo. Si hay una brisa, pues la sensación, además de confort de ese exceso de temperatura, es bastante mejor. La cantidad de radiación térmica no es lo mismo un día nublado que un día completamente soleado y sin nubes. La radiación térmica que recibimos es bastante mayor. Y de nuevo, ¿hacia dónde vamos? Hacia la posibilidad de termopatías, ¿vale? Esto es lo que los signos que habría que estar muy atentos, intentar detectarlos siempre y cuando ocurran en nuestro deportista, porque hay situaciones en las que se puede revertir sin problema y sin embargo pues hay miopatías que son mucho más graves y que nos pueden llevar incluso a la muerte, ¿no? Entonces, de menos a más gravedad, pues lo primero que tendríamos que ocurriría por esos primeros desajustes en la temperatura sería la mialgia termia. Todas las algias significan dolor y esos calambres musculares que a veces sentimos, pues principalmente es por una deshidratación, ¿no? Si a eso le añadimos sed, sudoración profusa y fatiga, pues podemos seguirnos encontrando con una mialgia o ya podemos empezar a estar en una situación de insolación si además se le añade que la piel empieza a quedarse pálida y fría y empezamos a tener síntomas y signos de debilidad, de poca fuerza muscular, un poquito de debilidad general. ¿Vale? Ahí ya estamos en una situación de insolación, sería la siguiente termopatía. Y la más grave de todas, a la cual pues se le añade cefalea, náusea, escalofríos, dejamos de sudar. El peor problema es que esa persona deje de sudar, porque ya eso significa que el termostato, que el hipotálamo está loco y ya no está regulando correctamente en ninguna en la situación en la que nos encontramos, desvanecimiento, mareo. Ahí ya estamos en lo que se llama el golpe de calor, ¿vale? La persona tiene una frecuencia cardíaca rápida, la piel la tiene seca, ha dejado de sudar y además está muy caliente y se encuentra pues confuso, desorientado, ¿vale? ¿Qué tratamiento tendría? Pues para los calambres, pasar a un lugar más fresco y administrar líquidos o una solución salina. Recordar principalmente sodio, cloro, ¿vale? Aunque también potasio. Agotamiento por calor. Pues de nuevo, mover a un ambiente fresco, elevar los pies, dar solución salina. Golpe de calor, pues hay que enfriar el cuerpo urgentemente en agua fría, en la ducha, si hay hielo con hielo, toallas frías, lo antes que podáis acceder a ello, aplicarlo y ya ahí necesitamos una atención médica inmediata. En todos los casos es importante atención médica, pero en el golpe de calor es necesario que sea una atención médica inmediata. Porque fijaros que estos son las temperaturas a las que suelen ocurrir los síntomas. Entre 40 a 40 grados y medio, pues ya empezamos a tener sensación de piel de gallina. La debilidad muscular empieza a ocurrir entre 40 y medio y 41 grados. Y cuando pasamos de 41 grados a 41 y medio, a 41,7, perdón, pues ya el termostato se rompe, disminuimos la sudoración, perdemos el conocimiento y ya no hay control hipotalámico y por encima de 42,2 grados sobreviene la muerte, ¿vale? O sea que estos números hay que sabérselos porque le pueden salvar la vida a una persona en un momento determinado. ¿Cómo prevenimos la hipertermia? Sobre todo en una situación de estrés térmico, en un ambiente caluroso.
evitar hacer ejercicio en esas condiciones, sobre todo a condiciones muy, muy calurosas. Pues a lo mejor si no es una competición muy importante, pues habría que valorar si realmente es necesario exponerse a ese estrés o no. Programar el ejercicio cuando hace mucho calor, hacer ejercicio por la mañana o por la noche, que es cuando hay menor estrés térmico, especialmente por las mañanas, porque por la noche, en verano sobre todo, el asfalto y parece, sobre todo en ciudades, los edificios parece que desprenden calor por radiación, o sea que la mejor de las recomendaciones sería hacer ejercicio por la mañana muy temprano, usar ropa ligera, transpirable, holgada. Y este es el punto más fundamental, que hemos hecho y vamos a hacer algún ejercicio más de la reposición de líquidos recomendada, ¿vale? O tasa de reposición de líquidos o horario de reposición de líquidos, que suele estar entre el 100 y el 125% de la pérdida de líquidos que observemos con los cálculos sencillos que les he explicado de tasa de sudoración, ¿vale? Conocer los síntomas de estrés por calor en el momento en el que el atleta esté empezando a mostrar síntomas, cesar el ejercicio fulminantemente. Y fijaros cuánto de importante es la ingesta de fluidos, de bebida isotónica, agua, lo que consideremos. El efecto que tiene es muy, muy importante en el mantenimiento de la temperatura central, ¿vale? O sea que la hidratación es fundamental, sobre todo en una situación de estrés por calor. Muy bien, vamos a terminar entonces con la aclimatación al ambiente caluroso. Aquí decir que siempre que nos adaptemos o que vayamos a tener una competición, un periodo de entrenamiento en una zona geográfica donde hay un estrés importante por calor, pues el llegar antes a ese sitio y pasar unos días antes allí, pues y entrenar, por supuesto, allí, nos va a mejorar la capacidad de disipar esos mecanismos de regulación de la temperatura, se van a adaptar. Lo primero que se adapta es que empezamos a sudar antes, ¿vale? Y que además empezamos a sudar más y que ese sudor es menos concentrado. Esa necesidad de flujo sanguíneo a la piel se disminuye un poquito cuando estamos aclimatados, entonces hay más disponible para los músculos y el consumo de oxígeno, por tanto, ese aumento del consumo de oxígeno va a ser menor. Aumenta el volumen de sangre como respuesta a la aclimatación también. Y por tanto, pues el aumento de la frecuencia cardíaca, si aumento el volumen de sangre, recordar que para mantener el gasto cardíaco, volumen sistólico por frecuencia cardíaca, si esto está principalmente influenciado por la volemia, si aumento la volemia, pues ese aumento de la frecuencia cardíaca que se observa, que hemos visto antes en los gráficos en una situación de estrés térmico, pues va a ser menor si nos aclimatamos previamente a una situación de ejercicio en el calor. Y además, pues volumen sistólico aumentado. Y también vamos a disminuir el uso de glucógeno muscular, si esto está relacionado con la reducción del flujo sanguíneo de la piel. Si hay más sangre que va al músculo y podemos llevar más oxígeno al músculo, pues va a utilizar vías aeróbicas principalmente y va a dejar de utilizar tanto vías anaeróbicas y por tanto glucógeno. Fíjense los efectos que tiene la aclimatación al calor, ¿vale? Una persona que está aclimatada porque lleva varios días en la zona donde va a competir, la temperatura central aumenta bastante menos que lo hace una persona que de repente empieza a hacer ejercicio en un ambiente caluroso, ¿vale? Y además, pues fíjense que una persona no aclimatada pues puede sufrir
por supuesto, cuanto más largo es el ejercicio, la deriva cardiovascular es mayor, pero si nos aclimatamos, pues esa deriva cardiovascular, aunque sigue existiendo, es en un rango bastante inferior. ¿Cómo aplico yo esto a mis deportistas? Pues un poco receta general, pero eso no significa que vaya a ser la adecuada para todos nuestros atletas y que hay que valorarlo, ¿vale? En general, pues hay que hacer una aclimatación de 1 hora en esa situación de estrés por calor, 1 hora cada día durante 5 a 10 días. O sea que lo suyo sería llegar entre 5 y 10 días antes de la competición y empezar a hacer ejercicio 1 hora al menos. Las adaptaciones cardiovasculares que queremos, ese aumento de la volemia, esa disminución del exceso de frecuencia cardíaca, la vamos a ver en los primeros 3 a 5 días, mientras que para que la sudoración se adapte, pues podemos necesitar hasta 10 días, ¿vale? Para que las glándulas sudoríparas aumenten su actividad y aumenten la cantidad de sudoración y esa sudoración sea menos concentrada, ¿vale? Menos sodio, menos cloro, menos potasio, es un poco más discutible. Y reducir, muy importante también, la intensidad del ejercicio al 60-70% durante los primeros días, el primero, segundo, tercer día, pues antes de empezar a hacer ejercicio intenso, pues hacer sesiones de ejercicio entre el 60-70% del máximo sería lo ideal para empezar a aclimatarnos. Y nada más, aquí les ofrezco otro problema en el que vamos a intentar también aplicar todo lo que hemos visto hoy. Vamos a ver si un maratoniano amateur ha tenido una tasa de reposición de líquidos. En realidad la respuesta a esta pregunta es un sí o un no. Y si ustedes pueden también intentar dilucidar, inferir si esa persona pues ha podido tener un descenso en su rendimiento debido a deshidratación o a no tener una correcta tasa de reposición de líquidos, pues también sería bueno indicarlo. Y el próximo día de clase pues veremos la solución al mismo.